Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer estos lindos aros. Aquí les mostré una foto. Vamos a ver la bienvenida, ojalá se puedan suscribir para que les lleguen los avisos de mis próximos videos. Y vamos a partir cortando dos piezas, ¿no es cierto? Aquí lo voy a hacer con un alambre de bronce dorado o bañado en oro. La idea es que ustedes corten dos iguales y que lo hagan en alambre de 1 milímetro o de 20 Gauguin, de 16 centímetros o 6 inches cada uno. Luego en cada uno de los extremos van a hacer un loop, un pequeño loop en cada uno de los extremos. Luego que tengan hecho el loop, van a tomar con el alicate ancho este loop y van a comenzar a darle vuelta para hacer, ¿no es cierto?, dos espirales de aproximadamente 4 vueltas cada uno. Aquí lo estoy haciendo rápido, pero la idea es que le quede de 4 vueltas cada uno. Si quieren ver cómo se hacen espirales, bueno, pueden ver otros videos donde hacemos aros de este tipo. Y aquí, ¿cuál es la idea? La idea es llegar hasta el final haciendo el laberinto, aun cuando igual nos vamos a quedar solo con 4 vueltas. Y luego nos vamos a devolver, porque al final esto termina en una forma de U. La idea es que ustedes le hagan una forma de U al final. ¿Ven? Ahí está. Una U o un círculo grande. Entonces vamos a hacer ahora lo mismo. Lo tomamos desde el loop y vamos girando, ¿no es cierto?, el alambre alrededor del loop. Es un poco más duro este alambre porque es un alambre de 20 Gauguin o de 1 milímetro. Pueden hacerlo también un poco más grueso, pero tienen que estar claros de que les va a costar un poquito más doblarlo. Ven, aquí lo doblo hasta el final y luego me devuelvo para hacerle este formato tipo U. Ahí estamos más o menos listos ya, tenemos los dos formatos, los asemejamos lo más posible los dos, que nos queden parecidos, ¿cierto? Y vamos a pasar al siguiente paso, que es martillar. No muy fuerte, suavemente, sobre todo la parte del laberinto o espiral, para que este quede bien firme. Aquí ustedes, si quieren, le pueden dar un diseño, lo pueden golpear con la parte bola del martillo, pero yo les recomiendo hacerlo con la parte plana. Eso es un tema de gustos también. Una vez que tenemos listos y ajustados ambas bases, porque esta es la base, ¿no es cierto?, para después colocarle un alambre muy especial que vamos a preparar, que es un alambre redondo, pero que nosotros lo vamos a aplanar. Este es un alambre de grosor 0,8. Aquí lo pueden ver, ¿ven? Es 0,8 y la idea es cortar aproximadamente 46 centímetros y martillarlo. Este es un 20 Gauguin también. Es martillarlo y aplanarlo, dejarlo bien plano. Si ustedes tienen bueno, no sé cómo se llamará eso, pero es para aplanar en forma automática, también lo pueden usar. Con harto cuidado, sí, para que no se les rompa. Pero con estos 45 centímetros es suficiente. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que se trata de buscar una madera, ¿no es cierto?, que mida de 8 a 10 milímetros de ancho. La idea es que sea una especie de cono de madera, donde van a ir envolviendo este alambre que aplanamos. Lo van a separar un poquito y la idea es que vayan aumentando el tamaño, disminuyendo el tamaño de las vueltas. ¿Se fijan? Les debe quedar aproximadamente unas 15 vueltas, calculo yo, que le di. Las 5 primeras son más grandes, las 5 segundas son más intermedias y las 5 últimas son más pequeñas. Fijan, ahí queda este laberinto completo, que queda como un resorte en el fondo. Yo ya tengo preparado este otro para que vayamos más rápido. Y con este vamos a partir, vamos a pasar ya a la parte de armar el aro. Para eso, en el paso número 5, introducimos por la parte más ancha del espiral. Primero ponemos la parte más ancha del espiral y lo introducimos en la U. Luego lo apretamos el extremo de la cinta, lo fijamos ahí con nuestro alicate plano, fino, y le damos unas 2 o 3 vueltas para que nos quede bien firme. Esto lo hacemos en ambos extremos.
Y ahora viene quizás la parte más compleja de armar este aro, ¿no es cierto? Que es enganchar la última parte de la U, por decirlo. Para eso tenemos que suavemente armar una curva. Lo podemos hacer con el alambre, con el alicate plano o con el alicate redondo, armar una especie de gancho e introducirlo dentro del aro. Ahí ven, lo estoy introduciendo y le damos la vuelta completa para que no se nos quede enganchado. Ahí está. Ahí se nos quedó bastante bien enganchado. Ahora lo aprieto con mi alicate plano grueso. Me ayudo con mi alicate y lo voy enganchando. Sin apretar, por supuesto, el alambre plano. A pesar que este alambre plano, al haberlo golpeado con mi martillo, queda súper firme. No crean ustedes que queda débil o endeble. No, queda súper firme. ¿Ven? Ahí lo doblamos. Y ahora me falta amarrar la última esquinita. Y ahí yo lo voy acomodando, este resorte que armé, para que me quede gracioso, ¿no es cierto? Para que me quede bonito, para que me quede con volumen. Lo acomodo. Y el otro lado de la cinta lo envuelvo en sí mismo, en el mismo alambre, igual como hice con el primero. Y ahí lo cierro y lo aprieto. Y ahí me queda terminado la base del aro. Ahora vamos a ir rápidamente a hacer el segundo aro. Yo le abro aquí un poco. Hay gente que le gusta más juntas las piezas, a mí me gusta abiertito. Este se llama aro Maya Earrings. ¿Por qué? Porque tiene un formato étnico. Y ahora vamos a ir rapidito con la música y vamos a hacer el otro aro. Y ahora retomamos para hacer los ganchos de los aros. Para eso vamos a cortar 2 alambres. Esto lo pueden ver en otro video también, pero vamos a cortar 2 alambres de 6 centímetros aproximadamente. Este es un alambre 0,8 o 20 Gogain. Se usa específicamente para hacer ganchos de aro. Así que ustedes pueden ir a ver cualquiera de nuestros videos y les voy a dejar uno aquí arriba para que lo vayan a ver. Hay distintos tipos de ganchos de aro. Primero se hace un loop. Luego a esto les vamos a introducir una mostacilla, o también puede ser un cristal, lo que ustedes quieran. Aquí le vamos a poner una mostacilla dorada, bañada también igual que el resto del aro. Y vamos a después con un palito de 10 milímetros aproximadamente hacerle el círculo grande. Vamos a hacer los dos y luego vamos a sacarle la puntita hacia afuera para que sea fácil de poner el aro, sea cómodo. Es súper importante sacarle la parte final de la punta del aro. Una vez que lo golpeamos, porque el golpeado es muy importante. Preocúpese sí de dejar afuera la mostacilla para no pasarla a llevar. Una vez que lo han golpeado, le liman la punta de ambos aros o ambos ganchos de aros y finalmente le doblan la puntita con el alicate redondo. Y estamos listos para armar nuestro aro. Para ello abrimos el loop rápidamente e insertamos la parte gruesa, ¿no es cierto?, de nuestro aro. Aquí vamos a acomodarlo un poco para que nos queden bonitos. Ahí estamos. A mí me gustan más abiertos, también los pueden hacer más cerrados. Pueden hacerlo con menos alambre, con más alambre, eso es una cosa de gusto. Esto es una idea para ustedes de diseño, de cómo se pueden aplanar alambre, ¿no es cierto?, cómo se pueden armar figuras
con los alambres y se pueden hacer cosas súper bonitas. Entonces espero que les hayan gustado estos aros. Aquí les voy a dejar igual algunas fotos para que los revisen bien en detalle. Acuérdense que también el marco lo pueden hacer con un alambre más grueso, lo pueden hacer con de 1 milímetro, 1,2 milímetros. Eso lo tienen que ver, lo pueden hacer de 20 cogain, de 19 cogain, 18 cogain, etc. Así que aquí les voy a ir dejando una foto, espero que les haya gustado y suscríbanse para que puedan recibir los avisos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!